Listo, pues muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde los webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Para un servidor, Jorge Hidalgo, es un honor estar aquí el día de hoy compartiendo este espacio con grandes colegas, grandes amigos dedicados al pensamiento de la comunicación y sobre todo en este espacio que nos estamos permitiendo encontrar nuevos aristas, nuevos objetos de estudio, nuevas metodologías, pero también cómo repensar aquel gran objeto de estudio que tenemos todos en común, que es la comunicación. Hoy vamos a hablar sobre cómo y cuándo y para qué hacer investigación interdisciplinaria. Nos acompaña para ello nuestro querido amigo, el doctor Jorge González, y para ello me voy a permitir también presentar a nuestro moderador el día de hoy, quien además de ser un miembro del comité ejecutivo actual, pues es el actual tesorero de nuestra asociación, el doctor Juan Antonio Garza Sánchez. Para quienes no han tenido el honor y gusto de conocer a nuestro querido Juan Antonio, él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctor en planteamientos teóricos, estructurales y éticos de la comunicación de masas y máster en comunicación periodística, empresarial e institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialización en Periodismo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigador nivel 1 recientemente nombrado en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. También te felicitamos, Juan Antonio, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC, líder del Cuerpo Académico en Consolidación, Comunicación, Ciudadanía y Grupos Vulnerables, líder de la red temática Análisis Mediático de la Agenda Pública, del PRODEP en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Complutense de Madrid. Autor de diversos libros, autor de artículos ilustrados y de artículos publicados por instituciones académicas nacionales y internacionales. Su línea de investigación: comunicación, ciudadanía y grupos vulnerables, comunicación y género, medios de comunicación y comunicación en espacios públicos. Es un honor para mí presentar a el doctor Juan Antonio Garza Sánchez, quien, como les decía, va a estar el día de hoy moderando este espacio. Juan Antonio, te cedo la palabra y me voy a permitir ahorita, quizá, como les decía, poner en calidad de mute a algunos de los colegas, porque creo que se estaba filtrando por ahí algún audio en términos de la grabación, y los videos, les recuerdo, se apagan durante el momento de la exposición y posteriormente les prenderemos micrófonos para que puedan estar interactuando con el doctor Jorge González. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antonio, adelante. Gracias, Jorge, pues muchas gracias por la presentación y bueno, pues un honor tener al doctor Jorge González con nosotros. Me voy a permitir presentarlo, no sin antes, felicitar también a Jorge Hidalgo por esto que ha emprendido de estos webinars. La verdad es de que creo que la asociación con este nuevo comité ejecutivo está haciendo muchísimas cosas interesantes y está manejando la comunicación de una manera muy interesante. Nos estamos emprendiendo como asociación a hacer un padrón de todos los socios propiamente de la asociación, y para nosotros es muy importante eso. Yo sí quiero aprovechar también un poquito el espacio y ahí el gol, después de que dijo que tenemos ahí la función de tesorería, para verdaderamente comentarles que se pongan en contacto con nosotros y empezar a buscar actualizar ese padrón que tiene la asociación. De verdad, muchas gracias y qué bueno que el doctor Jorge González pues aceptó la invitación a este webinar. El doctor Jorge, pues me imagino que todos hemos tenido el gusto de haber leído algo de él, pero les digo que inició su trabajo de investigación de las culturas en contextos rurales de México entre 1976 y 1981. Fundador del área de investigación, comunicación, hegemonía y culturas subalternas en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en 1980, cuando yo nací, doctor. En 1985 inició con el programa Cultura en la Universidad de Colima, donde fundó también estudios sobre cultura contemporánea. Trabajó desde el 2004 en el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde coordinó con Rolando García hasta 2012. El área de investigación en epistemología de la ciencia y sistemas de información y comunicación. Ha escrito sobre comunicación y religión popular, ferias urbanas, telenovelas, metodologías de la investigación, formación de ofertas culturales
y públicas, historias de familia, sistemas de información cultural, tecnología y sociedad y desarrollo de comunidades emergentes de conocimiento, con especial énfasis en el desarrollo metodológico. Estudia la dimensión simbólica de la alimentación en América Latina como un sistema complejo. Coordinó la investigación de estrategias de comunicación for Development de UNICEF, LACRO, en el 2018. Y algunas de sus publicaciones pues se encuentran en diferentes bases de datos por la red. Su trabajo, Juegos Peligrosos, Ferias, Memorias Urbanas y Frentes Culturales, fue premiado como uno de los 3 Best en español. Ha sido premiado en diferentes asociaciones, pertenece a la Asociación Latinoamericana de Comunicación, a la IC, a la ISA, a la CCS, a la MIC, a nuestra asociación, a la LASA, y bueno, ha sido distinguido como catedrático de la UNESCO de Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha apoyado en diferentes universidades como Cuba, como Estados Unidos y muchas más. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, es SNI nivel 3 desde el 2005. Algunos de sus trabajos han sido traducidos a diferentes idiomas. Démosle la bienvenida al doctor Jorge González, quien nos impartirá esta charla, y al final todo lo que estemos escribiendo por ahí en el chat, pues lo iremos recogiendo para poder hacer una interacción con él. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Me escuchan bien, con claridad y todas esas cosas? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir, en realidad lo que tengo que hacer es compartir mi beneplácito por esta iniciativa de AMIC. Creo que ha sido estas más que están haciendo ese comité ejecutivo muy interesantes en términos de que nos conozcamos más, y no nada más en los encuentros de AMIC, cuando de repente podemos ir. Entonces esto a mí me honra poder participar. Yo no tenía así como muy claro qué iba a pasar inicialmente. Ahora ya entiendo que este proceso es para conocernos mejor, para platicar. Entonces, más que una conferencia acá perrísima, lo que voy a hacer es, por eso el título, plantear algunas reflexiones, aportación sobre cuándo, cómo y para qué hacer investigación interdisciplinaria, que sería como el título de la vocación para poder hacer esta primera charla, ¿no? Entonces, en realidad, así, le hago mucho también a mi tocayo Jorge Hidalgo por facilitar este proceso, ¿no? Debo decirles, ya lo dije a Jorge por correo, pero cuando me pidió que si yo tenía alguna cosa para compartir, y les compartí un libro electrónico que nunca se publicó en papel, a la semana tenía 400 lecturas y bajadas, lo cual significa que efectivamente hay una serie de posibilidades inéditas, por lo menos por mí, en la MIC no dejadas, que me encanta que esto suceda, no por la cuestión personal de que vean mi texto, sino que podemos ver muchos otros textos de otros compas que están haciendo muchas cosas en la asociación, y además hace mucha falta hacerlas. Entonces, Jorge, nada más nos comentan por ahí que parece ser que sigue siendo un falso ahí tu micrófono, entonces si nos pudieras apoyar quizá acercándotelo un poco más para que no se entrecorte la señal. Te agradezco mucho. Voy a cambiar a un micrófono, es que yo creo que es muy perruchín mi micrófono, pero se está acabando la vida, porque hice todo menos cargarlo. Entonces me voy a poner otro, espero que esto funcione, con el del celular funciona, y en un segundito más me conecto. A ver, lo voy a matar. No. Y sobre todo para que las personas que tienen problemas ahorita en recibir la señal puedan captarlo sin interferencia. Entonces, damos unos segundos nada más. Creo que se va a escuchar mucho mejor, Jorge. Por ahí parece ser que vas a tener la posibilidad, creo, de escuchar incluso las interacciones de las personas con mayor facilidad. Hola, si se escucha bien, sería... Perfecto, ya, perfecto, ya evitamos el problema, entonces no tiene pila. Me pongo en mute y te cedemos nuevamente la palabra, Jorge, perdón. Gracias, disculpen, hice todo excepto cargar la batería de mi micrófono megapicudo en James Bond 800, entonces, que más bien es patito. Gracias de nuevo, estaba diciendo que, bueno, para mí es un pretexto para poder, les voy a compartir la pantalla, que es una cosa muy simple, está toda en negro, pero de momento,
La idea es, ahí está, a ver si sale, claro, cómo hacer investigación interdisciplinaria, aquí hay otra más, cuándo hacerla y para qué hacerla. Entonces, la charla será muy breve. En esas tres dimensiones pienso ubicar la conversación, y lo que, entrando al cómo, debería decir antes una primera como explicitación básica, ¿no? Yo estoy en un centro de investigaciones interdisciplinarias. De hecho, se supone que lo que nosotros hacemos en la UNAM, en este centro especializado, sería investigación interdisciplinaria. Pero ha habido hay cualquier cantidad de enjuagues respecto a qué es eso, qué es interdisciplinario, qué es multidisciplinario, qué es transdisciplinario, qué es postdisciplinario, qué es ultra, trans, mega, lo que sea, y que en realidad mueve más a cuestiones que suenen sexys y atractivas al trabajo que hay que hacer. Debo decir, lo digo de una vez, que la perspectiva que yo estoy proponiendo bueno, no yo, que yo utilizo o me adscribo, es una perspectiva de investigación interdisciplinaria que está centrada o parte de parte de una teoría que se llama epistemología genética. Esto es una ciencia de los procesos de transformación del conocimiento en la especie humana, desarrollada inicialmente por Jean Piaget, después por Rolando García Butig, un físico de la atmósfera argentino que trabajó años con Piaget. Los últimos 5 libros en la vida que escribió Piaget los escribió con Rolando García, y tuvimos la oportunidad y la dicha, pues también el reto de tanto trabajar un poco con Rolando cuando fue mi asesor de tesis doctorado, y después me lo encontré en la UNAM, en el CEICH. Entonces trabajamos hasta que se pudo con Rolando, después pues, se murió, pero tenemos esta idea de trabajar la especificidad y la fundamentación de cómo se hace investigación interdisciplinaria y qué quiere decir eso, cuándo hay que hacerla y sobre todo para qué hay que hacerla. Entonces, bueno, decía yo, interdisciplinario no es entonces nada más juntar muchas disciplinas. Hay una tendencia a pensar que si junto muchas disciplinas y publicamos un tochito, así un textito, donde haya esta como yuxtaposición de visiones sobre un mismo tema, pues el conocimiento es interdisciplinario. Y aquí el reto está en cómo podemos hacer un conocimiento transversal que vaya un poco más allá de los dominios que cada disciplina, si es disciplina científica, tiene que tener. Es decir, cada disciplina tiene sus dominios, su dominio, tiene su objeto, tiene su método. Así la física, la química, la biología y demás. Entonces, en este caso, la teoría la fundamentación teórica de esta epistemología genética, que no tiene nada que ver con genes, que no tiene nada que es de Piaget, pero no tiene nada que ver con las etapas y con la pedagogía, no sé cuánto, con la cual Jean Piaget lo leemos o suele ser difundido. Más bien, repito, es una ciencia de los procesos de transformación del conocimiento en la especie humana. Y el núcleo de esta teoría es el conocimiento como acción. Conocer es actuar sobre el mundo. Esta teoría empieza en 1950, más o menos esta disciplina se empieza a formar y para mí se consolida en el año 2000 con la publicación de Rolando García desde el CEICH, desde el centro de la UNAM, de un libro que se llama El conocimiento en construcción, de las formulaciones, subtítulo de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos. Entonces, debería decir que en los términos que yo la asumo, y no creo en que la hago, pues no la asumo, es que hacer investigación interdisciplinaria es para mí necesariamente el fruto, el resultado de considerar un problema concreto, un problema que cuesta vidas, tiempo, dinero, esfuerzo, un problema específico particular, cuyas componentes son heterogéneos, que tiene múltiples relaciones entre sí, que ese tipo de relaciones son relaciones, la palabra es muy rara y puede ser hasta chocante, de interdefinibilidad, es decir, que cada uno de los componentes del sistema, la especificidad de cada uno, se debe a la relación y a la distancia tensional que los separa y los une con otros componentes. Si yo separo cualquier componente de esta configuración estructural,
el comportamiento común se pierde o sucede un desastre. Entonces, esta idea también, por supuesto, estos conceptos son relaciones entre elementos heterogéneos que forma un comportamiento común que nos puede aparecer como problema. Entonces, ¿cómo hacerla? La propuesta, y eso sería cuestión de trabajarla más tiempo, la propuesta, que es un poco lo que hago en el país, en varias universidades permanentemente durante el año, y en la UNAM también, cómo construir equipos de investigación multidisciplinarios que enfrenten un problema que amerite la pena ser estudiado como un sistema complejo. Si eso sucede, la propuesta es que probablemente podamos construir conocimiento transversal, es decir, que atraviesa, que va más allá de los dominios de las preguntas de cada disciplina. Porque los grandes problemas que tenemos hoy en día no vienen etiquetados para una sola disciplina. Esto no quiere decir, ahorita voy a hacer una primera rápida digresión por ahí, no quiere decir que todo es complejo. En esta perspectiva que yo propongo, en la cual me ubico, que es el desarrollo de la teoría de sistemas complejos como una herramienta para poder, teórica y metodológica para poder generar conocimiento transversal en frente de problemas, repito, y termino esta parte, que son completamente, están completamente fuera de las preguntas, los métodos y los dominios de las disciplinas aisladas. Corolarios. Esto no quiere decir que se acabó la disciplina, y ahora todos somos ultradisciplinarios, transdisciplinarios. No, yo creo que esta perspectiva en la que me encuentro precisa claramente que necesitamos muy buenos disciplinarias y disciplinarios para poder intentar hacer cualquier tipo de conocimiento transversal. Sin embargo, esto hace falta generar un equipo de trabajo, digamos, que cada uno tenga su propia especialidad, pero que al mismo tiempo sea capaz no nada más de conversar y escuchar, sino de abrirse a una conversación dialógica en espiral, como las arrobas, ¿no? En espiral, no, en helicoide, de tal forma que hay una construcción común de un marco epistémico común, un marco, una toma de posición frente al objeto, ahorita voy a hablar de eso, un marco conceptual común que no es un pegote de conceptos, el más sexy, el menos sexy, ¿verdad? Pegoteado, y un marco procedimental, un marco metodológico común, un marco que permita producir y generar observables, de tal manera que lo que estamos estudiando como un sistema complejo, que es la forma de estudiar o de trabajar un problema grave que cuesta vidas y que ninguna disciplina sola y aislada puede estudiarlo suficientemente, porque el comportamiento de este problema excede con mucho los límites de, por ejemplo, la sociología o la psicología o la biología o la física, la comunicación en sí misma. Entonces, esto ayuda y nos empuja a hacer equipos de investigación. Sin embargo, tenemos varios problemas. El problema está en que todos los mecanismos de evaluación que tenemos en el campo académico realmente existente están hechos para ser individualmente medido. Yo publiqué, yo fui, yo regresé, y hay muy poca apertura. Creo que ahora hay bastante más, por razones de cambio de perspectiva política científica nacional. Yo mimé conmigo, tú te contigo, y él que le vaya bien. Pero eso no ayuda mucho. Una vez que siquiera reconocemos que hay que trabajar con otros para poder volver a entender este tipo de problemas, voy a poner un ejemplo, probablemente dos, si hace tiempo y hace falta. Y entonces, cómo hacer investigación interdisciplinaria se convierte en una labor dialógica de escucha, particularmente de escucha, porque si escuchamos, nos transformamos. Escuchar atentamente genera transformaciones tanto en nuestras redes neuronales como en nuestros esquemas cognitivos y emocionales y en nuestra ubicación en las redes sociales. Y no me refiero ni a Facebook, ni a LinkedIn, ni a nada que se le parezca, a las relaciones sociales particulares.
específicas, no las plataformas cibernéticas para relacionarse con otros, networking se llama. Entonces, bueno, hasta aquí he dicho esto y creo que eso también dije que, bueno, lo ideal es formar un equipo multidisciplinario porque el tipo de problema que enfrentamos, los componentes que tiene, no se pueden separar entre sí. Una de las características de los sistemas complejos es que son no descomponibles o semidescomponibles. Es decir, no hay forma de separar sus componentes. Y al no poder separarlos, no los separo porque hay un principio, lo dije al principio, hay un principio en que el tipo de relaciones que mantiene lo que podríamos considerar como un sistema complejo son relaciones de interdefinibilidad. Pongo un ejemplo muy preciso, espero, para ayudar a esta idea que viene de la lógica, un tipo de lógica. La interdefinibilidad significa que la especificidad de este elemento, el relojito, de este relojito, como elemento de un sistema, no el relojito, lo que yo puedo describir, apuntar, sus características, formalizar, generar información, este componente, sus características, dependen de las relaciones con los otros. Si yo modifico la relación o se modifican en el tiempo las relaciones con otros componentes, ¿no?, la especificidad de este y del otro que lo transformó se transforma. Eso es lo que hace que algo sea complejo. Entonces, hay problemas o objetos que son complicados, o dirían en Torreón, reborujados. Así. Eso no es complejo. Lo que es complejo es lo que mantiene este tipo de relaciones de interdefinibilidad. Esa es una categoría. Entonces hay que hacer preguntas y hacer investigación empírica para tratar de determinar cómo se construyeron, desde cuándo y qué tipo de relaciones de interdefinibilidad están interactuando dentro del sistema complejo. Mejor dicho, dentro de este sistema, nosotros lo que queremos hacer es trabajar un problema como si fuera sistema complejo. ¿Por qué trabajamos un problema así? Ya lo demás estoy repitiendo, porque hay problemas que no alcanzan una disciplina. El ejemplo del problema que quería ponerles ahorita, es lo que estoy trabajando hace unos varios años, es en el problema de salud pública que generan el crecimiento exponencial de la obesidad en el mundo, pero especialmente en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países más pobres de Asia, en toda América Latina. Y en México es gravísimo. Entonces, el que haya gordos, pues no es el problema. Hoy lo ponía en un ejemplo aquí. El problema no es que haya gordos, sino que el problema es que la gordura, un tipo de gordura, genera diabetes que se adquiere socialmente, no se adquiere por genes. Y ahora tenemos un problema muy grave porque cuesta muchísimo al erario público, cuesta un montonal de dinero hacer el tratamiento paliativo, porque son enfermedades que no son curables con lo que sabemos. Por supuesto, las ganonas son las empresas farmacéuticas que venden cientos de miles de millones de dólares en medicinas para la presión arterial, o sea, hipertensión, enfermedades del corazón, diabetes, obesidad y más cosas, están todas conectadas. Entonces, no es cuestión nada más, como decía la propaganda de hace varios años, que decía, mídete, chécate, muévete. Entonces, que yo esté gordo es mi culpa, pero esto es un problema macrosocial que afecta muy gravemente a Estados Unidos y afecta muy gravemente a México, pero particularmente estos estados de por aquí donde ando ahorita. La frontera de México, desde de Baja California hasta Tamaulipas, tiene un problema medido gravísimo de obesidad en niños pequeños, en adultos también, y eso va generando, o sea, ya nacieron los prediabéticos que en 20 años va a ser casi imposible curar, ¿no? Entonces, frente a eso, no basta un nutriólogo, no comas tantas grasas. Bueno, resulta que ya entendemos que la grasa, el azúcar y la sal son sustancias que gatillan neurológicamente el mecanismo, el regulatorio, el ciclo del placer. Entonces, eso genera una adicción. La adicción a la cocaína, a la marihuana, al alcohol,
Es exactamente igual el mecanismo que opera neurológicamente a través de la ingesta de azúcar, la ingesta de sal, la ingesta de grasa. Y eso genera pues también una descompensación. Entonces, no bastan nutriólogos, no bastan los médicos, porque eso además se construyó en los últimos 40 años. Yo estoy ya muy viejito, pero cuando yo levantaba chiquito, en la primaria, había cuando mucho un gordo por grupo, ya era demasiado. Había poquitos gordos. Los demás todos éramos flaquitos, ¿no? Éramos. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Bueno, que no era un problema. Ahora, lo raro es que no haya gordos en el grupo. Y es normal ser gordo ya prácticamente, pero el problema, repito, no está mal estar gordo, sino todo lo que eso genera en salud. Una persona mayor que tiene diabetes o desarrolla diabetes porque la insulina que ejerce, que excreta el páncreas, es incapaz ya de paliar con la cantidad de azúcar que se ingiere. Esta mañana también aquí en el seminario en Tijuana les ponía un video donde una botellita de leche con sabor a chocolate tiene una cantidad de azúcar inimaginable. Entonces, a lo largo de los 5 años de primaria, si sumamos los cubitos de azúcar que cada vasito del disque leche con sabor a chocolate se la toman, es una carretilla completa de cubitos, como lo muestra gráficamente Jamie Oliver, el chef aquel inglés que hace como activista de este tipo de cosas. Pero también tiene que ver con la forma como se organiza el comercio mundial y también tiene que ver con la forma como fue desactivado el campo mexicano deliberadamente hace más o menos 40 años, lo que se llama la dieta, lo que llaman dieta neoliberal, no tiene más que ver con la dieta, es una política agraria directa de reventar los precios de los productos básicos campesinos, acabar con la milpa que es plural, empezar a sembrar solamente un solo cultivo, un cultivo que sea comercialmente exportable, y cada vez más hay problemas de acceder a eso. Y además, si tú vas a la tienda de la escuela te vende las mismas porquerías. Hace un par de días, 3 días por ahí, estábamos en Ensenada, en otro seminario, pues en Baja California, y lo que sucedió fue que el Congreso mexicano aprobó con 2 abstenciones y todos a favor el etiquetado frontal, que ya no es el etiquetado, déjame ver si aquí lo tengo, no, hay un etiquetado frontal en los alimentos que te hay aquí unas elipsitas que dice el 30%, 5%, 2%. Bueno, ni los nutriólogos le entienden a eso, no hay forma de entenderle. Entonces te dice jugo de naranja, no hay naranja. O sea, es un micronutriente de la naranja, pero como ese micronutriente no sabe a naranja, le ponen sabor de naranja. Como no se huele a naranja, le ponen olor de naranja. Como no se ve como la naranja, le ponen color de naranja. Y lo que estamos al final ingiriendo son carretillas de cubos de azúcar por cada trago que damos. Ya hablé de eso, y hay más, hay un montón de cosas más que para poder entender cómo se generó lo que The Lancet, una revista muy influyente inglesa, llamó hace poco tiempo una sindemia, que es la configuración de epidemias diferentes que se conjuran y se vuelve una cosa verdaderamente alucinante, muy poco, imposible de descomponer en partes, y tenemos un pequeño problema porque esta teoría que les digo yo, la cual me adscribo, aquí al menos estoy registrado en la Academia Mexicana de Ciencias, en el grado de epistemología genética, es una teoría que dice que hacer es conocer, y si no conocemos bien, nuestro hacer no puede ser suficientemente diferenciante, no puede ser suficientemente integrador. Por tanto, nuestra acción escucha, no de escucha, sino escucha, es improcedente, no da resultado. Como no da resultado, el mídete no dio resultado. No importa, no dio resultado la política del mídete, chécate, muévete, porque no hay forma de que eso se resuelva individualmente. Entonces, el etiquetado frontal que se acaba de aprobar, cualquier niño que no sepa ni leer y escribir, sabe que si tiene un octágono negro que dice alto en azúcar, aunque él no sepa qué quiere decir, si tiene uno de esos, no debería ser vendido en ninguna escuela pública, no debería ser publicidad a ninguna hora que los niños puedan estar, porque además le ponen pues monitos, y el payasito, y el tigrito no sé cuál, y el Pancho Pantera, que en realidad es pura azúcar.
en algunos casos. Otro caso, necesitamos químicos de procesos de transformación alimentaria que nos ayuden a entender cuándo fue que conocieron que las grandes empresas industriales, las grandes industrias culturales, que son culturales, son alimentarias, empezaron a trabajar con los procesos de adición de sodio. No es que le pongan sal, sino que el sodio, agregar sodio a un proceso de transformación industrial de un micronutriente que era parte de un alimento, a hacer un producto, una fórmula química que la gente se toma. Hasta luego. Oigo, me callo, 2, 3, 5, 4, sigo. Algo se coló por ahí, una vocecita. Bueno, entonces, cierro. Este proceso de transformación se acelera con el sodio. Entonces, el sodio, si me tardo 4 horas en transformar un alimento en una fórmula para que se la coma la gente y dure en el mostrador, si le agrego sodio a la fórmula, se acelera mucho más veloz la transformación, con lo cual gano dinero, gano venta, y si te lo tomas tú, pues qué pena me da tu caso. La relación del sodio con la hipertensión es brutal, no nada más la sal, es el sodio que se le pone en los productos. Entonces, y todo esto no tenemos ni idea. Hace falta gente que estudie lo que aquí también llamabas un ratito, y ha llamado en Estados Unidos Robert Proctor de UC Berkeley, agnotología. Es decir, la inducción deliberada de mentiras para vender un producto, que pasó con los cigarros. Le recomendé hace tiempo aquí, en otros lados, aquí en UABC, el libro The Golden Holocaust, que es un texto donde, de este tocho, un gordo así, donde muestra un historiador, que es Proctor, cómo desde la década de los 20 ya sabía la ciencia médica que la ingesta de tabaco y nicotina generaba cáncer en conejos, en las orejas. Bueno, esa investigación fue invisibilizada por completo. Fue estigmatizada, era un argentino, ni cuenta porque no era alemán ni era gringo, y a partir de ahí empezaron a vendernos, entre comillas, a visibilizar qué importante es fumar, el que fuma espera no sé qué. Y la muestra de los datos históricos es que ha matado más gente que el holocausto de Hitler y Stalin. Los dos se dieron quien vive en matar gente. Entonces, esos problemas requieren una toma de posición. Entonces, esa toma de posición en esta teoría se llama marco epistémico. O sea, yo defino, para mí esto es un problema, yo no estoy de acuerdo y voy a trabajar sobre eso. Pero para otros compas no es problema, para otros es una oportunidad de negocio, es una forma de dar trabajo a mucha gente. Pero hoy en día ya tenemos una bronca, como pasa, por ejemplo, con el medio ambiente, y que pasa con los recursos, con las cuencas hidrológicas, como pasa con las cuencas pesqueras, como pasa con el agotamiento de las especies. Entonces, el tipo de problemas que ahora están apareciéndonos cada vez más son problemas que no se dejan estudiar de una sola forma y con una sola disciplina. Para esos problemas, entonces, sí es oportuno desarrollar una perspectiva de sistemas complejos que permita desarrollar pues, conocimiento transversal, llamado también conocimiento interdisciplinar. ¿Cuándo hacerlo? Cuando la ocasión lo amerita. Es decir, cuando lo amerita el tipo de problema y el tipo de preguntas. Entonces, cuando no sabemos lo que hay que, no tenemos ni idea lo que no sabemos que no sabemos de este problema, que cuesta muertos, obesos, dinero, complicadísimo. Pero si además tienes encima, tenemos en contra, le dije ya hace rato, los sistemas de evaluación, los sistemas de monitoreo de productividad, entonces estamos como rodeados. Los científicos que deberíamos estar haciendo ciencia, conversando con otros, estamos horas y horas y horas de tiempo repleto, ¿no? En lugar de tiempo completo, estamos permanentemente, un momento que voy a estornudar. Perdón, disculpen todos. Estamos permanentemente llenando formularios de informes. Entonces, no es nada más una crítica a la forma realmente existente de trabajar en las universidades de tiempo repleto haciendo cosas, sino que además no tenemos la capacidad de relacionarnos, el lenguaje para relacionarnos con otros compas, como los físicos, los químicos, los biólogos, los psicólogos, los antropólogos, porque
Si son humanoides como nosotros, o letrazados como los españoles, los científicos, no, somos científicos, no somos payasadas, compas. Nosotros sí medimos cosas, ustedes tiran choritos. Bueno, eso es completamente fuera de lugar, no tiene ningún sentido, pero existe realmente en la sociedad. Las descalificaciones de escuelas, ¿no? Bueno, si hablas acá de ciertas cosas, de un lado del campo te van a tirar a loco, y en realidad tenemos muy poca capacidad para organizarnos. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Cuando la ocasión del problema es de tal costo, de tal dolor personal, colectivo, público, mundial, que hay que actuar. Y la última pregunta, ¿y para qué hay que hacerlo? Dije al principio, pero lo voy a repetir, que esta ciencia de los procesos de conocimiento empieza cuando plantea que el conocimiento, conocer es actuar. Si logramos diferenciar e integrar mejor lo que no diferenciábamos y no integrábamos mejor antes, conocemos. Y si conocemos, podemos actuar precisamente para modificar las cosas que no queremos, que no nos gustan que sean. O podemos ayudar a la sociedad a tomar decisiones un poco más razonables que permitan que haya más sustentabilidad, que es una palabra medio de moda, ¿no? Y eso es el conocimiento transversal. Dos últimas palabras. ¿Para qué? Para que el mundo sea mejor, para que viva, para que suframos menos, entonces, para que no le estemos pasando aislados y demás viendo a ver a qué hora se nos acaba el oxígeno o el agua. Por ejemplo, el problema del agua en Baja California, el agua en San Luis Potosí, el agua en Aguascalientes. El agua es una bronca durísima. Realmente una bronca que, así como se nos adelantaron algunas películas, esto se va a poner complicado porque la gestión del agua tiene que ver con un montón de cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, de repente las universidades están haciendo, los centros acá, haciendo mind games y no actuamos. Entonces, ¿para qué? Para que el mundo sea menos piñata, para que podamos trabajar mejor. Y existe un metalenguaje que permite entendernos y conocer con toda claridad para crear, termino, 3 cosas que hay que crear. Un marco, una toma de posición frente al problema. Ninguna disciplina científica hasta ahora existente, de ningún tipo, dura, blanda, regular, ¿verdad? Ninguna se ha formado sin una toma de posición. Es decir, el desarrollo científico está orientado por tomas de posición frente a la vida, frente a la política. No hay ninguna ciencia inocente en ese sentido. Sin embargo, ese marco epistémico no condiciona el contenido de la ciencia. Pero también tenemos que crear marcos conceptuales suficientemente ricos, fuera de nada más la pura disciplina, para poder dar cuenta del fenómeno que se mueve a velocidades extrañas, se integra, se transforma, y no tenemos cómo hacerlo. Y finalmente, un marco metodológico. Estamos hablando de una perspectiva de ciencia positiva, no ciencia positivista, una ciencia positiva que es la que hace representaciones de cómo se transforma la realidad y cómo está estructurada y esas características que parecen sistemas complejos y se parece a la realidad, se parece a lo que yo quiero. Y entonces, y puedo decir, no es cierto, esto que tú dijiste aquí no se aplica a lo que estás diciendo. Eso sería la perspectiva de una ciencia positiva. Entonces, ¿cómo, cuándo y para qué hacer investigación interdisciplinaria? Diría al final, no es una moda, no es sexy, porque ahora, aunque es una moda ya obviamente, es una presión en todos lados. Acabo de hacer un medio sabático fuera del país, en Europa y en Israel, y todo mundo pide eso, porque los fondos de inversión están hacia allá orientados. Y la gente lo que hace es pegar sus cosas, ¿no? Pues yo sé de esto, trabajemos, tráete un hidrólogo, yo soy un poeta del agua, yo soy no sé cuánto, yo soy antropólogo, y lo pegamos y publicamos el libro. Y ese libro está bien padre, se publicó, pero no tiene conocimiento suficiente porque nunca tuvo en vista las relaciones de interdefinibilidad, que es lo que hace que las cosas sean complejas o no complejas. Cierro, no todo es complejo, algunas cosas sí lo son, y esas cosas que son complejas necesitan ser estudiadas para generar conocimiento interdisciplinario o transversal. Y para ello se requieren equipos de muy buenos disciplinarios que sepan hacer lo que saben, lo que estudiaron, y puedan también tener la capacidad de encontrarse con otros para crear eso que dije, el marco epistémico, toma de posición, el marco conceptual, con qué elementos vamos a relacionar esto, y el marco metodológico, qué tipo
de observables y representaciones necesitamos crear para diferenciar e integrar estos procesos que cada vez nos duelen más. Yo hasta aquí me quedo, disculpen mi exabrupto estornudo, y pues tú me dirás, tocallito, ¿qué hacemos? Cambio y cierro el micrófono, espero que se lo pueda cerrar, y listo. Al contrario, Jorge, vamos a pedirles a todas las personas que están conectadas y quieren prender sus cámaras, y conforme vayan levantando la mano o mandando sus comentarios a través del chat, el doctor Juan Antonio Garza pues va a estar llevando la moderación. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición, la verdad bastante ilustrativa. Y bueno, pues mientras vemos si a través del chat nos redactan alguna tipo de pregunta al respecto de su ponencia, quisiera preguntarle sobre los retos que enfrenta desde la comunicación el aplicar una teoría como esta. Vemos, usted bien señalaba que existe una nueva política pública en ciencia a través de esta transformación que se está haciendo en el CONACYT y en otras instancias. ¿Cuáles son los retos que enfrentaríamos nosotros desde la comunicación y desde la MIC para poder aplicar esta teoría? Gracias. Bueno, hay muchos retos. Yo creo que la MIC, como asociación de los que investigamos la comunicación, tenemos ya una tradición, la MIC y los investigadores de comunicación en todo el país, porque de por sí la ciencia de la comunicación o la enseñanza de la comunicación surge cuando el mundo se empieza a hacer muy complejo, cuando empieza a haber cosas que no había antes, y entonces hace falta un tipo de profesionista, no nada más que sea influencer, lo cual me da mucho gusto que seamos influencers, está perfecto, no nada más que sea acá, yo soy, qué sé yo, ¿no? YouTuber, perfecto, adelante con los YouTubers, pero también hace falta una producción de conocimiento que ayude a entender qué tipo de procesos de comunicación, qué tipo de procesos de coordinación de acciones están detrás de estos procesos, de estos problemas. No hay forma de evadirlo. Y la comunicación, digamos que nace por lo menos multidisciplinaria. Yo estoy en la Ibero, de 74 a 76 más o menos, la carrera, y yo llevaba, bueno, antes se llamaba CTI, conmigo ya se llamó comunicación, y el lema de la carrera, si es materia, la llevamos. Entonces tú llevabas administración, échala, expresión corporal, de todo, porque yo llevé 6 filosofías, 6 discursos literarios, porque era una orientación hacia crear un humanista que pudiera ser, decía el lema, la técnica, o sea, la tecnología sometida al espíritu, es decir, por encima del espíritu. Bueno, se puede mejorar, ¿no? La técnica interactuando con el espíritu y la técnica dando vueltas. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Entonces, yo creo que ese es un papel súper importante, y en ese sentido, los profesionistas, los investigadores de comunicación, las investigadoras de comunicación, tenemos una especie de ventaja y desventaja al mismo tiempo. Ventaja porque nacimos ya en el proceso multidisciplinario, y el reto, las desventajas en el reto es cómo integramos eso. Yo creo que, yo debo decir, la primera vez que leí a Piaget lo leí en primer año de carrera, leí La formación de símbolo en el niño, le pasé los ojos, tengo el libro, está subrayado, no entendí nada, o sea, lo leí, ¿no? También leí otros 2 más, leí también en una materia, leí con Pati Torres Maya, leímos también la educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire, y lo otro que leí fue de la cibernética o de la comunicación en animales y máquinas, de Norbert Wiener. Y era como una ensalada. ¿Qué tiene que ver Piaget con Norbert Wiener y con Freire? Bueno, ya aquí en la ancianidad total me doy cuenta que efectivamente hay mucho que ver, pero en ese momento no lo pude saber. Entonces, yo creo que es una profesión que tiene riesgos en la medida en que no nos formemos disciplinariamente sabiendo hacer algo muy particular.
Es decir, una disciplina es cuando se da cuando hay un objeto, un método y un dominio. Hay algunos esfuerzos hacia esa dirección, pero también se tomó en muchos lados, la comunicación es cualquier cosa. Yo estudio lo que sea porque todo es comunicación. No, pues, qué padre, pero es muy complicado hacer esto. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cómo se puede posicionar nuestra asociación frente al problemón que tenemos enfrente de lo que llamé, bueno, no lo llamé yo, Proctor lo llama agnotología. La palabra rara es agnotología. Agnotología. Ya no lo estamos escuchando, doctor. Sí, dejamos de escuchar. Tenemos al doctor José Luis Palacios, que también tiene por ahí una pregunta. Adelante, doctor. Adelante. Gracias, disculpen la molestia. Como siempre, ¿verdad, doctor Jorge Hidalgo? Aquí metiendo mi interés, sin caer en una antonomasia. ¿Cómo definir comunicación con libertad de expresión, con periodismo, con información, con profesión? O sea, realmente identificar lo que es un comunicólogo con un comunicador, con un informador y con un periodista, tomando en cuenta todo lo de Piaget, todo lo que he expuesto, porque comunicación, ok, se compara con libertad de expresión, pero hay ciertas limitaciones. Perdón por la pregunta. No, yo no tengo nada que perdonar, me parece muy bien. No, gracias por la pregunta. Preguntar siempre ayuda a escuchar y aprender. A ver, yo te puedo decir mi punto de vista, la posición que yo he tomado para el desarrollo de lo que mucha gente no le gusta y se burla y demás. Yo también me burlo, para eso lo puse, de cibercultura con @, yo le puse, ¿no? Que no es nada más navegar internet. Yo uso una caracterización de la relación que hay entre comunicación, información y conocimiento. Para mí la comunicación, el periodismo es una profesión como cualquier otra profesión. Hacer la investigación científica de la comunicación no necesariamente es hacer periodismo de investigación. Tienen su propia caracterización cada uno, sus propias reglas, sus propios campos. Entonces, cuando yo defino o trato de definir la comunicación como coordinación de acciones, yo me voy al concepto biológico. Me permite tener un concepto operativo, no un concepto normativo de comunicación. Yo también diferencio entre información y comunicación, como tú lo acabas de hacer ahorita. La información más bien es un flujo, digamos, que va de A a B. La comunicación no funciona si no hay información, pero la información no genera comunicación. Entonces, también en realidad no he debatido mucho, pero igual aquí en AMIC sí puede hacer el debate. Yo digo que los medios de comunicación ni son medios ni son de comunicación, porque eso pierde la diferencia. No, científicamente no ayuda a diferenciar de qué se trata, no ayuda a diferenciar lo que generan, lo que hacen. Para mí, yo prefiero entenderlos como instituciones especializadas en la producción de visibilidad e invisibilidad en el ambiente social, sea en la prensa, sea la televisión, sea el cine. Hay ciertas cuestiones que se pueden volver visibles públicamente o invisibilizadas públicamente. Entonces, ya estoy como comunicación, información, periodismo, profesiones. Mi aportación o mi investigación actual está tratando de decirlo así, lo voy a decir muy rápido, ¿no? Si estudiamos las TIC, las tecnologías de información y comunicación, a mí me parece, y lo he dicho varias veces en AMIC, lo he dicho en ALAIC, le robaron una otra C. Información, comunicación y conocimiento, para mí son interdefinibles. Esas tres dimensiones, para mí también, nos dan elementos para estudiar la dimensión simbólica de la sociedad humana. Es decir, pero no le puedes quitar una, porque si las tecnologías de información y comunicación no entendemos como tecnologías de conocimiento, de generación de conocimiento, esas tecnologías que son muy potentes, muy poderosas, muy sexys, muy acá handy,
¿no? Muy conectividad, no sé cuánta más. Muy bien, esas tecnologías se convierten en tecnologías monumentales, tecnologías de desconocimiento, de desacción, de inacción, de desorientación, de desensibilización. Bueno, creo que no lo vi, pero me contaron ahora nuestra gran villana favorita, que se llama Sarita, no sé qué, Sarita, la hija de acá de yo que fui tormenta, ok, Sarita, pues resulta que Sarita ha hecho cosas inimaginablemente horribles y está muy mal, y todo mundo, bueno, hay piñatas de Sarita ya hay piñatas para que le peguen. Por supuesto, no pondrá un pie en México y nadie comparemos ningún disco de ella. Y hay una serie de cuestiones que se mueven a nivel social, pues no está bien como una toma de posición frente a eso. Pero esas tecnologías, esta morra está tomándose, después de llorar ante el feo de su papá, se toma una selfie. ¿No? Y le puedes tomar la selfie al compa que se está muriendo. Entonces, desensibilizar, desubicar, desorientar, aunque tengas Google Earth o Waze, ¿no? De repente estamos sobrepasando ciertas cosas. Mi punto de vista, claramente que lo pueden ver, es mucho más conservador, no es tan pirotécnico, pero por ahí yo trataría de irme lo más clarito posible en esa situación de la claridad de diferenciación e integración de los diferentes conceptos. No sé. Una pequeña réplica. Claro. Sencillamente, yo lo pregunto porque yo soy de la generación AC, entonces me llama mucho la atención la actuación de los youtubers, de los estos tipos que hacen una imitación del Broso, que son payasitos, ocultan su nombre y utilizan un seudónimo, pero hacen comunicación, y por eso era mi diferenciación, mi limitación. Ya sé, no es antes de Cristo, sino antes del celular. Gracias, doctor, muy interesante. Gracias a ti. Por ahí el doctor Carlos Vidales nos tiene también preparada una pregunta. Adelante, Carlos. ¿Me escuchan? Es que no sé si activé el micrófono. Sí, todo bien. Ok. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge, por la charla, bastante interesante. Hola, Carlos. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Hace rato, cuando iniciabas la charla, comentaste que efectivamente hay como muchos enfoques para pensar la complejidad. Hay varios autores que la nombran de distinta manera, y tú explícitamente comentaste que pues elegiste la propuesta piagetiana que desarrollará después más tarde Rolando García sobre los sistemas complejos. Entonces, yo te quiero preguntar, de entre el universo conceptual que más o menos busca algo similar, es decir, estoy pensando en la biología del conocimiento, la ciencia de redes, la ciencia de sistemas. Hace rato también mencionabas a Wiener, cibernética de primer y segundo orden, propuestas como las de la transdisciplinariedad de Nicolescu Barabasi. Es decir, entre las múltiples propuestas que hay ahorita, que comentabas, hay como un frenesí a nivel internacional, tanto en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros espacios académicos, por este tipo de teorías un poco más abarcadoras, teorías que abren horizontes, teorías que retan a las barreras disciplinares. Decides decantarte por la epistemología genética de Piaget. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué ves en estas perspectivas que no hay en algunas otras, o que quizás son más útiles para pensar pues los problemas que te interesa pensar, ¿no? Porque en cierto sentido, desde algunas otras perspectivas se pueden hacer cuestiones similares, ¿no? Entonces, esa sería una. La segunda, pensando ahorita en el tema del problema, parece indefinible del asunto de la comunicación, es que si uno se pone a analizar muy a detalle, por ejemplo, qué piensa la biología del conocimiento sobre comunicación, qué piensa la ciencia de redes sobre comunicación, qué piensa la epistemología genética sobre comunicación, qué piensa la cibersemiótica, que es a la que yo me adscribo, sobre comunicación, parece que en realidad estamos hablando de universos conceptuales sumamente
variados, diversos, en algunos casos contradictorios, como para pensar un universo conceptual único. Nos parece que también enfrentamos una diversidad conceptual epistémica bastante amplia que requeriría como metamiradas analíticas para ver si algunas de estas grandes perspectivas conceptuales en algún punto pueden tocarse y dialogar entre ellas. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto y específicamente en este universo de propuestas analíticas que van en ese mismo sentido, ¿por qué crees que esta es una propuesta que podría o que valdría la pena trabajar? Gracias. Carlos, muchas gracias. Me da mucho gusto escucharte, así como cuando te veo. Muchísimo gusto, man. Mira, yo diría muy rápidamente que ubicaría en tres grandes áreas, por decirlas muy burdamente, esta producción de conocimiento literaria, de movimiento, digamos, de interés por lo complejo y por la complejidad. Por un lado está una perspectiva que le ha llamado el mismo autor, Edgar Morin, que le llama el paradigma de la complejidad. Antes de salir para el sabático estuve en ITESO precisamente en la cátedra de Edgar Morin, planteando y conversando con todo el mundo sobre esto. Presenté junto con una gente más de nuestro equipo en la red una propuesta de esta perspectiva piagetiana, rolandiana, y te voy a decir lo siguiente. Bueno, esta perspectiva para mí es Morin, el paradigma de la complejidad, es un modo de pensar, es una forma de pensar los problemas contemporáneos en la cual yo voto, me adscribo. Qué interesante. Sí quiero, sí necesitamos una ciencia con conciencia, sí necesitamos una perspectiva que supere, al menos por un momento, esas dicotomías entre ciencia verdadera y ciencia falsa, blando, duro, natural, social. Yo le voy. Sin embargo, el problema no es un problema, es una característica. No tiene no tiene porque no la busca una posibilidad de tener una dimensión procedimental. Es decir, es una formulaciones conceptuales, una forma de pensar muy interesante, muy comprometida, militante, no sé cuánto, de cierto tipo de perspectiva, pero no hay, digamos, es científicamente no está planteada, sería una injusticia pedirle que haga cuestiones procedimentales, pues porque no está pensada así. Entonces, pero es muy interesante, yo me adscribo a la mayor parte de cosas de la vida y de la naturaleza y de los entornos que Morin plantea, yo le voy. Hay otra segunda perspectiva que también es la más poderosa actualmente, ¿no? La más poderosa, que es lo que se llama le llaman en la UNAM por lo menos, ciencias de la complejidad. Y estas ciencias de la complejidad está formada fundamentalmente, en México hay un precursor tan antiguo como Rolando García, nomás que este es español mexicano, se llama Germinal Cocho, voy a poner el nombre porque luego no nomás digo, Germinal Cocho, que acaba hace poco de morir, que de hace rato es físico, se forma en la UNAM, se forma en Princeton, regresa, y en la UNAM nadie le hace caso y empieza a hacer algunas cositas, bueno, de la influencia y la formación de Germinal Cocho y otros gentes más. En México, en la UNAM y en otras partes, se empieza a formar toda esta perspectiva que incluye físicos, biólogos, matemáticos, computólogos, si queremos llamarlo así, de las ciencias de la computación, que hacen modelos de simulación, que hacen modelos analíticos, modelos computacionales, que permiten, además con los cuales se comparten, también con la perspectiva de Rolando García, no la de Piaget, la de García, esta perspectiva de una comunidad, una comunión de conceptos como autoorganización, índice de calidad, resiliencia, vulnerabilidad, y esta perspectiva es muy poderosa. En la UNAM ya tiene un centro, el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad, está el Instituto Santa Fe en Nuevo México, está el New England Complex Systems Institute en Boston,
está la Complex Society, yo pertenezco hace años a la cosa esta, que opera como una red, una asociación en todo el mundo de esto, y en realidad lo que se discute ahí, a Morán, en la Complex System Society, ni lo conocen, no tienen ni idea qué es eso. A Rolando García menos. Lo que hacen es modelos de computación, hacen modelos analíticos que permiten hacer simulaciones. Entonces, ¿por qué yo, y la otra está de Rolando, la Rolando García, porque Rolando García hace, para mí, consolida la epistemología genética en ese texto que se llama El conocimiento y construcción, que se llama, con su título, De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. Y ahí ¿por qué me adscribo a ella? Porque hay una, para mí, esta última, la perspectiva de Rolando García, es una perspectiva que permite sí desarrollar aspectos procedimentales, un método para enfrentar problemas, una teoría que permite entender desde esta epistemología de Piaget de Rolando cómo se va transformando el conocimiento en los procesos de desestructuración y estructuración en el tiempo, y permite hacer cosas que de momento no solamente, también se pueden hacer, no estamos peleados, con algunos tipos de simulaciones. Sin embargo, los mismos físicos y químicos y biólogos de este lado, entre ellos Elena Álvarez Buya, la de CONACYT, es fundadora del C3 en la UNAM. Por ejemplo, es un grupo fuerte que también con Sarucán y una serie de alianzas medio interesantes. Pero sí es una perspectiva interesante. Una de mis propuestas era, pues, unamos el CIH con el C3 para hacernos un instituto, digamos, ya con fuerza, y todavía no está, la discusión todavía no está terminado esto, pero es complicado, porque hay toda una trayectoria de formaciones de los dos institutos. En este centro, lo que hay, te digo, es esa relación. Están muy poco abiertos a la semiótica, por ejemplo, porque no es su área, y ellos son muy humildes. No, nosotros no tenemos teoría, no tenemos todavía una ciencia. Le llamamos ciencias y estamos haciendo formulaciones, pero bueno, Rolando sí dice que hace una teoría de sistemas complejos, y la verdad es que una vez que la trabajo, la revisamos y la discutimos, parece una teoría que tiene capacidad muy interesante para representar procesos de transformación. O sea, no se puede entender un sistema complejo, sino históricamente, y además en proceso de estructuración permanente, pero permite hacer recortes varios. Entonces yo me adscribo a esa, no porque me sea más cómodo, no me es extraño las ciencias de la computación, trabajo bien con ello, conozco más o menos bien, me gusta Morán, pero esta ciencia me parece más intersubjetiva, más comunicable, se puede aprender, se puede, inclusive es una perspectiva que haría ver un poco más, muy cercano a una parte de un tipo de empirismo del fondo, a estas ciencias de la complejidad, que quieren hacer un montón de estudios antes de hacer teorizaciones. Entonces, me sirve. Alguna vez me preguntaban en Veracruz hace años, ¿usted es marxista? Digo, sí, soy marxista porque me encanta el mes de marzo, o sea, hay florecitas en esta parte del mundo, ¿no? Soy lenonista porque me encanta John Lennon, y qué sé yo. Es decir, no me adscribo porque, ay, Rolando fue... No. Mientras me sirva para ciertas cosas, lo voy a usar. Si me sirve la otra, pues la voy a utilizar. Entonces, te agradezco mucho tu pregunta, Carlos. Es un poco la idea, ¿no? Estoy también explorando hace varios años esta perspectiva lo más a fondo que pueda. En el momento que me arte, digo, pues sabes que no le di, no alcancé, bueno, pero hasta ahorita me ha parecido útil porque, aunque es complicada y también compleja, pero permite pues, formar equipos, hay una diferencia clara con Rolando. Rolando García decía, se requiere un director de orquesta, un gran director que diga a todo el mundo qué onda y integre las cosas. Eso es una vertiente. Yo creo que se puede también hacer colectivamente, como hacemos en los ensambles de jazz, como hacemos en los ensambles de blues. No hace falta que alguien diga Beto, sino que se puede armar, pero eso requiere una formación disciplinaria muy rigurosa, ¿no? Entonces, sí hay en el ambiente también mucha gente que, pues, con poca formación, en alguna parte, o con buena formación, pero con el llamado de las sirenas de lo que es más sexy, pues se va hacia la parte esta. Y bueno, lo que yo creo que puede servir en este caso para mí es porque es una ciencia que permite actuar, identificar problemas, diagnosticar problemas
y dar los elementos de ataque directo en donde estas relaciones de interdefinibilidad se pueden hacer. Quería mi respuesta, Carlos. Gracias. Vamos con el doctor José Luis López, que también por ahí tiene una pregunta más adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Jorge, por la exposición. Mi pregunta va dirigida en ese sentido. Desde la perspectiva metodológica, ¿cuáles son los rasgos con los que pudiéramos identificar o distinguir una investigación interdisciplinaria? Es decir, tiene que ver la integración de metodología quanti-quali con modelos mixtos, una visión más macro-micro integrada. ¿Hay manera de, desde el punto de vista metodológico, poder identificar cuando se aborda esta investigación que integra otras disciplinas? Gracias. Gracias a ti, José Luis. Mira, mi perspectiva es que no es tanto que haya muchas cosas, sino que la metodología es un camino, en este caso, en sistemas complejos de Rolando García, que se hace al andar. Es decir, no es como que hago el plan. De hecho, un sistema complejo o el conocimiento interdisciplinario es algo que se hace ex post facto. Es algo complicado, en el sentido de que no está metido en los cánones de evaluación normal de nuestra actividad en las universidades, en los centros de investigación, porque normalmente después de un año de trabajo intenso de definir un sistema complejo, probablemente lo que hicimos fue investigar qué es lo que hay que investigar, porque no sabemos. Entonces tienes que hacer artículos indexados en revistas, ¿verdad? Con preguntas, pero en realidad lo más importante es que forma colectivos que si se escuchan, los propios participantes se van transformando y son capaces, pueden ser capaces de elaborar un marco de preguntas que antes de hacer la investigación era imposible preguntarse. Entonces, eso tiene un valor para mí científico enorme. No es meter en un modelo esto y hacerlo, no es decir, bueno, así debe ser, no. Exploramos, trabajamos y tenemos una perspectiva, una toma de posición frente al problema que no nos hace como tabula rasa, a ver, márqueme, y a la verdad me marcó. Una de las cuestiones más interesantes de esta perspectiva, que me preguntabas, tanto Carlos como tú no, ¿por qué me atribuyo a ella? Es una perspectiva que fue hecha históricamente contra el idealismo, el innatismo y contra el empirismo, que sigue siendo, el empirismo sigue siendo, no hacer estudios empíricos, sino el empirismo, que sigue siendo como el entendimiento básico de muchas disciplinas, de muchos centros de investigación, de editoriales, de revistas, donde lo que rifa es esto. Entonces, esta teoría, esta ciencia, no la de sistemas complejos, la epistemología genética, científicamente ha mostrado en toda su consolidación, con trabajo experimental y con trabajo histórico y otros más, que la división entre qual y quanti es una división científicamente meaningless, no tiene mucho sentido. No tiene sentido porque los mecanismos constructivos, que es lo que esta disciplina estudia, tienen una continuidad funcional, se hacen igual, muy parecidos, idénticos, en lo quanti o en lo quali, en lo natural o en lo social. Hay muchas definiciones binarias que nos formaron desde primaria, o desde antes, en que la ciencia es la verdad, y entonces es algo bien complejo en el sentido de que cuesta mucho trabajo porque lo tenemos como mirada. Entonces, ¿cómo distinguirla? Preguntas tú. Es una metodología que está haciéndose y es muy frustrante para los informes de la UNAM, por ejemplo, en el CIA de la UNAM, hay que poner ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que tengo más preguntas, pero mejores preguntas. Y no es preguntarse eternamente. O sea, todo esto se va haciendo con información de campo, con interpretaciones, con configuraciones, y permite, al menos lo que a mí me gusta más, si me ha gustado, trabajar la parte metodológica, no como David Copperfield. Yo he discutido feo, a ver, nunca me ha hecho caso, pero he discutido feo con acá tres grandes santones del campo y de fuera del campo que se colgaron al campo, en un artículo que le llamé, oigan, móchense, ¿no? Qué buena onda que son muy buenos, pero digan cómo para formar gente por ahí, ¿no? Pero cuando
la gente trabaja como David Copperfield, desaparezco la computadora y la UABC enfrente de todos y no les digo cómo porque soy ilusionista. La metodología, pues la ciencia es esto que acabo de decir, hice todas estas cosas, seguí tales caminos, puedo estar equivocado, pero hasta ahorita creo que va así. Y de repente dice, pues, ¿sabes qué? No tomaste en cuenta esta vertiente, esta pregunta, está mal medido tu medición y hay que cambiar, ¿no? Entonces, prefiero mejor el trabajo de equivocación más lento que el de David Copperfield, ¿no? Desaparecer así las cosas, pero nunca les digo cómo, porque si les digo cómo, pues se me quita el trabajo, ¿no? Entonces, Okay. esa es parte de mi opción. Sí, perdón, ya me colgué. Muy gracias. Tenemos dos preguntas de Ana Berta Pinal y Rubalcaba de Puebla. Dice, esta semana entregaron los premios Nobel de Medicina, Física y Química, que bajo este enfoque se deberían plantear un reconocimiento especial a los proyectos interdisciplinarios, un premio Nobel que considere la solución de un problema desde la interdefinibilidad. ¿Cuál sería su opinión? Eso por un lado. Y también ella misma nos comenta que quizá el diagnóstico es una barrera inicial al momento de abordar o definir un problema a partir de que existe pues toda esta serie de variables, ¿no? Otra vez. Sí, gracias. No, está bien. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí yo creo que esta idea del Nobel de Interde está padre, pero en realidad, así como yo suelo decir, me lo digo a mí mismo, pues aquí soy un ejemplo, lo doctorado no quita lo tarado. O sea, el doctorado de repente, o sea, te da licencia para decir idioteces con título de doctor o de doctora, pero como soy el doctor Someone o la doctora no sé cuánto, en realidad los premios Nobel, cuando esta crisis vino, la crisis del 2008-2009 del capitalismo mundial, le fueron a preguntar las grandes empresas que perdieron miles de billones de dólares a los economistas del Nobel, oigan, ¿qué pasó? Entonces, saben, yo vivo en otra colonia, yo nada más soy premio Nobel, mi compañero no tenían la más suripanta idea de qué pasaba. Los grandes premios Nobel de Economía. ¿Qué tuvieron que hacer? Ponerse a estudiar a Marx, qué vergüenza y qué pena, porque la única, en ese momento, la única teoría que era capaz de entender procesualmente las transformaciones del capitalismo hasta la fecha, y Marx ni acabó de hacer la teoría, por cierto, era Marx, o la teoría de Marx. Entonces, ahí tienes a las grandes empresas, debe estar Unilever, los grandes bancos mandando gente a estudiar a Marx, porque es una forma, eso, bien, José, es una forma de decir, bueno, entonces, ¿debería haber más estímulos? ¿Lo entiendo así? Yo creo que sí, pero no es enchilame otra enchilada, es complicado, es difícil hacerlo, repito, porque no hay tiempo, somos de tiempo repleto, hay que llenar 5,000 formas, ahora tienes que evaluar no sé cuánto, tienes 300 exámenes que corregir, y en tu tiempo libre, pues más o menos te queda como para que haga, está complicado. Ahora, yo fui evaluador del SNI 3 años, se llama Servicio Militar Obligatorio acá, ¿no? Y era me eligieron ustedes, o sea, yo ni quería, habíamos creo que 4 que podíamos ser evaluadores del SNI, del área de comunicación, y estos 3 dieron un paso para atrás, y yo digo, tuve que romper mi sabático a la mitad, anyway, pero es muy interesante porque ahí te das cuenta también de cómo los mecanismos de evaluación son muy complicados, muy injustos de repente, ¿no? Entonces, ellos no sabían que yo había trabajado 17 años en la Universidad de Colima, ahora venía de la UNAM, pero la UNAM de repente se mira el ombligo solita. Entonces, bueno, sí es una mujer profesora de facultad de no sé dónde, qué lugar de provincia, entonces esa no podía ser candidata porque tenía 42 años, digo, pero pues tiene hay algo, una pregunta, hay cosas que puede decir ciertas, están interesantes, sí, pues no le penalicemos que hizo 2 tesis de doctorado que se llaman Toñita y Lupita, antes está creando, es decir, ese tipo de valoraciones que son muy complicadas, entonces esas formas de trabajo ya no funcionan, o sea, no han funcionado mucho tiempo, parece ser, creo, que en esta nueva organización del CONACYT empezará a haber un área, no nada más de multidisciplina, que ya la hay, sino de trabajo
conjunto, colectivo. Eso sería buenísimo que hubiera premios, estímulos al trabajo así, pero no se puede hacer desde la licenciatura, hay que hacerlo también en redes, por ejemplo, en trabajo colectivo frente a problemas. Una de las cosas que le pasaba a los sociólogos, y también alguna vez me acuerdo, hace añísimos, no tantos como 40, así me tocó, estaba muy chiquito en la UAM cuando se fundó esto, el profesor, el AMIC, pero era, pues todo pasa y nosotros nomás vemos el tenis, pero somos los profesionistas, los investigadores, y no tenemos voz documentada como AMIC o como sociólogos en lo que está pasando, en la ISA, bueno, somos tan grillos los sociólogos que ni siquiera hay una cosa como la MIC en parecida a sociología. Todo se odia, se pelea, no sé cuál. Entonces, las condiciones son complicadas. Entonces, yo estoy absolutamente en pro de que haya estimulación de esto y que haya más discusión, como ahorita planteaba muy bien Carlos Vidales. No hay una sola sopa. Vamos a ver cuál nos conviene más, qué nos permite desarrollarnos más ampliamente, qué nos ayuda a encontrarnos como compas, como colegas, no como soy el SNI 8000 y aquí te tiro calambre porque tú nada más ni a candidato llegas, que de repente pasa esto. Yo tuve una colega hace años que si no tenías el mismo nivel de SNI que ella, no te hablaba. Tenías más abajo, pobre, man, está bien, porque ella tenía que estimularse a nivel acá, ¿no? Es algo complicado. Pero yo creo que somos bien poquitos además, no nada más en la MIC. Menos del 3% de la población en México llega a la universidad. La mitad egresa a una carrera. Los que nos dedicamos a investigación somos poquísimos y además así peleados y descalificados y brillados. Estamos diseñados para ser estudiados prácticamente. Tenemos una vocación de objeto de estudio como país maravillosa. Entonces, mientras más podamos ayudar a formar con estímulos, a las tesis, a los doctorados, a las investigaciones, pero eso cuesta más trabajo y sí hay, ya lo dije tanto en la UNAM como en CONACYT, tenemos que modificar los criterios de evaluación de la actividad científica, porque de otra manera solamente me califican el kilo de artículos publicados en revistas indexadas internacionales, o sea, en inglés, y las revistas en portugués o en español no son internacionales. Hay más hispanoparlantes que angloparlantes, por ejemplo. Entonces, pero no funciona. Entonces, hay una realidad social yo digo que hay que confrontar, pero no nada más con muere y fue el Estado, también sí, pero con conocimientos que pueden ser claves para diferenciar, para integrar y actuar sobre los problemas y salvar vidas, salvar trayectorias, abrir horizontes, generar las condiciones de lo posible de la esperanza. Yo creo. Y eso es todo. Muy bien. Pregunta la doctora Miriam, ¿con qué otros organismos o instancias se desarrolla la investigación en salud? Y por ahí también nos preguntaban que hacía alusión sobre, ahí voy, déjeme me ubico, sobre sistemas alimentarios. Es que el que preguntó fue David, se me perdió un poquito, aquí está. Dice, ¿cómo relaciona lo que entiende por sistema alimentario con la comunicación? Y Miriam pregunta, ¿con qué organismos o instancias se desarrolla la investigación en salud en México? Ok, empecemos por el David, que aquí ya veo su preguntita a las 7:09. Bueno, yo a ver, no es que lo relacione de entrada, sino que lo que un sistema complejo se va trabajando poco a poco, se va tratando de establecer cuáles son las cadenas de retroalimentación que son las que se interdefinen en diferentes escalas y no, en este caso de la alimentación, nosotros no estamos trabajando la alimentación como biológica nada más. Nuestra perspectiva viene del lado de la dimensión simbólica de la alimentación y además entendida como sistema complejo, o sea, a lo complicadito le pusimos un poquito más. En mi perspectiva particular, en este caso, la comunicación es una componente interdefinible con otras tres en todo este ajo, que tiene que ver con la relación con la información, la relación con el conocimiento y todas ellas con la comunicación. Entonces, esto mueve a lo que yo llamo
cibercultura con @, que es a trabajar pequeñas comunidades. Una vez que tengamos el diagnóstico y la configuración del sistema complejo, de este sistema como sistema complejo, mueve a lo que queremos hacer, que es investigación, digamos, acción. Cuando yo me fui de Colima y fundé el laboratorio, el Lab Complex, nos regimos por la 11ª tesis sobre Feuerbach. Es decir, ya los comunicólogos, los historiadores, los filósofos, se han dedicado a interpretar la sociedad de muchas formas. Lo que hace falta es transformarla. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo que queremos hacer es facilitar procesos de desarrollo de pequeñas comunidades emergentes de conocimiento alimentario, que toquen niños, papás, maestros, y que generen sus propios sistemas de información, sus propios sistemas de coordinación, de conocimiento, de organización, y sus propios sistemas de conocimiento, es decir, de acción, y frente a problemas muy particulares. Entonces, que lo conozca la UNAM o lo conozca el Fondo Monetario Internacional, eso no quiere decir que la gente lo conozca. Cuando la gente produce ese conocimiento y puede diferenciar, entonces puede actuar. Estoy cerrando en este sabático, cerrando 10 años de trabajo de campo permanente sin dejarlo, 10 años de trabajo en el centro del desierto de San Luis Potosí. Trabajamos con pastores, trabajamos con mineros, trabajamos con amas de casa que nos llamaron para eso. Y en estos 10 años han pasado cosas interesantísimas. Nos llamaron para desarrollar con ellos, ayudarles a conversar. Fíjense nomás qué loco. Este orden social que vivimos, lo que hace es, cállate, no hables, triunfa sobre otro, pisa al otro, úsalo de escalón, nada no es personal, cada quien su onda, ¿no? Y si te vi, no te conozco. Pero eso no nos está llevando a un trabajo muy bueno. Lo que queremos hacer es, menos en el desierto, con sequías, tenemos 10 años atravesando líneas Z, de los Zetas malos. Nunca se metió con nosotros, nunca nos ha hecho nada, estamos ahí metidos, la gente nos llama, bla, bla, trabajamos, y ha habido un montón de transformaciones interesantes. No es la libertad del mundo, no, transformaciones que la gente ha ido produciendo porque puede actuar de manera distinta cuando ellos mismos, no es que les dé clases. Miren, la epistemología genética dice, no, la gente empieza a trabajar y a generar sus propias relaciones de conocimiento y permite actuar. Y actuar frente a problemas. La única manera de resolver un problema es actuando sobre él. Pero si no tenemos información de ese problema y cómo se mueve y de qué tamaño es, no podemos atacarlo bien. Entonces, yo lo que creo que es que no es el punto central de vista, es un punto crucial de vista por su interacción con estas otras dos, con información y con conocimiento. De esto puede derivarse difusión, sí, cómo no, un montón de cosas que se pueden hacer, pero la comunicación, como la entiendo en mi trabajo personal, tanto conceptual como metodológico y empírico, es como coordinación de acciones. Son sistemas de coordinación de acciones, cultura de coordinación de acciones, una ecología de coordinación de acciones. Esto ya es demasiado abstracto. No es abstracto, es mucho más largo y es un poco el esquema en el que me muevo. Va por ahí. Entonces, eso le respondería yo a David. No tiene un lugar así. Bueno, vamos a ver qué papel tiene la comunicación. Ya nos estamos metiendo ahorita en cómo se visibiliza, qué sucedió para que un alimento que era nutritivo se vuelva divertido. Y ya no importa lo que me como, sino cómo me divierte Mickey Mouse y cómo el tigre Toño. Es decir, obviamente que son estrategias de publicidad, estrategias de mercadotecnia, pero la gente tampoco es plastilina. La gente tiene formas de interacción que no necesariamente lo que el emisor dice, eso pasa. Entonces, bueno, es un poco el escenario, David, en el que me muevo, tiene ese lugar clave, inseparable. No hay modo de estudiar esto sin estudiar la comunicación en su relación con estas otras dos, información y conocimiento. La variable más olvidada es la de conocimiento. No teníamos hasta Rolando García y Piaget una ciencia de los procesos empírica, metodológicamente contrastable, impugnable, de los procesos de conocimiento en la especie humana. Hoy la tenemos, se conoce muy poco, estoy intentando bucear en ella para ver si nos sacamos raja y ayudamos a que la gente la vivamos un poco mejor, ¿no? Y esa es un poco la idea de la primera pregunta con David. Me decías, había otra más. Miriam preguntaba qué se está haciendo en salud desde esta perspectiva. Bueno, de momento
a nivel política pública existe el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el organismo, así como nutrición, es el de especialización en estudio de salud pública, que no es nada más salud individual. Y ese instituto, en los regímenes pasados, los últimos 3, fue claramente como separadito, ¿no? Como, ay, que estén en Cuernavaca mejor. Pero tenemos un seminario que estamos haciendo, le pusimos el seminario para, burlarnos de aquí de Telcel, de 3G, que es Gravante González Jiménez. Nuestro seminario, el seminario que tenemos cada tercer viernes de mes, está en la línea consultable los últimos 2 años, más lo que va de El próximo es el 18 de enero, el día de San Lucas, 18 de octubre. Florence Theodore, del Instituto Nacional de Salud Pública, va a presentar un trabajo empírico hermoso sobre el consumo de refrescos en los niños en México, en las escuelas públicas de México. Entonces, ese instituto estaba haciendo un montón de cosas que nadie conoce, no tienen visibilidad pública. Entonces, conectamos con ellos también. Sin ellos, ellos son los que tienen que hacer un montón de investigación sobre esto. Tienen 2 tomos maravillosos sobre el problema de la obesidad en México, con una cantidad de diferentes especialistas. No es conocimiento interdisciplinario, disciplinario, pero muy riguroso, y están juntitos. Entonces, eso es un insumo, digamos, para hablar acá más neoliberalmente, es un insumo para poder armar una propuesta de interacción de conocimiento interdisciplinario que permite eso. Entonces, estamos haciendo alianzas con la mejor unidad de investigación, ya están ahí, alianzas con la mejor unidad de investigación sobre la formación de adicciones, que es el doctor Óscar Prospero, el director del laboratorio de cannabinoides en la UNAM. En todo México es el experto número 1 en adicciones a la cocaína, a la heroína y a los alimentos. Y esto lo había trabajado muy poquito. Con nosotros estamos trabajando un poquito por allá, porque no basta nada más que ingieras. Es decir, todo el mundo lo sabe, sobre todo los que han estado pachecos alguna vez, o borrachos, o lo que sea, una droga no te droga la droga. La droga es un gatillador, o sea, es un pum, gatilla tus propias sustancias cannabinoides. Por tanto, no hay viajes iguales. La gente pero eso pone en acción un circuito neurológico del placer, ¿no? Y te vuelves adicto, dependiente de eso. Buscas la gratificación permanente y tú dices, no, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. No está fácil porque ya no está tu voluntad en ella. Entonces, bueno, alianzas con estos compas, con salud pública, alianzas con la Facultad de Economía, con Instituto de Economía, con Antropología, con Historia. El mejor historiador, óiganme, el mejor historiador de la alimentación en México es gringo, y trabaja en Toronto, no sé dónde, en Toronto. Pilcher se pide. Y el tipo tiene un libro que se llama Que vivan los tamales. Órale, cabrón. Mr. Taco, ¿no? Tiene un texto sobre la cerveza y cómo esos tenemos que acercarnos. Entonces, es un mar de información, no se puede hacer uno solo. Estamos haciendo una sistematización de todo este material y para que nos ayude a hacer preguntas que sean más densas y menos mensas. Menos, pues sabe, pues no, un poco más densas, llenas de relaciones, y eso será programa. Entonces, vamos a acabar esos 3 años de trabajo en el seminario con Gilberto Jiménez, Tomaso Gravante y yo, en preguntas. Bueno, sí vamos a publicar textitos, pero en preguntas, ¿no? Bueno, José Luis, gracias. Bueno, ya me colgué horrible, ya son 15 lectoras. Dígame ustedes. Una pregunta más, tenemos a otro integrante del chat, el doctor Jorge Hidalgo Toledo. Me va a hacer por ahí una pregunta. Adelante, doctor. No, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Jorge, además de muy interesante el planteamiento que nos haces y que nos lleva a repensar, como bien dices, nuestro propio campo disciplinar, yo quisiera remitirme un poco a la primera pregunta que te hizo Juan Antonio también en términos de los desafíos que tenemos en la enseñanza y de la investigación en comunicación. Si nos vamos hacia cómo están estructurados nuestros planes de estudio, tú te das cuenta que son 360 créditos donde todos los días las escuelas de comunicación se están debatiendo en su actualización de planes entre si meter más Photoshop, menos Foucault, ¿no? Es decir, estamos en el debate
por el dar apropiación tecnológica, formar gente que trabaje para los medios y no pensar desde la comunicación la solución y la transformación social. Entonces, con esto te quiero decir que pareciera que entonces, con lo que tú nos dices, es que la racionalidad interdisciplinar no le hemos podido incrustar dentro del proceso formativo. Si lo que tú dices que tenemos que hacer es formar expertos en la disciplina, la pregunta es qué disciplina cuando estamos llenando los créditos en temas tecnológicos, en temas, vamos a decirles, muy operativos de la realidad de la comunicación en una organización, en salvar crisis, pero ni siquiera estamos entendiendo la razón que origina las crisis, no estamos entendiendo los problemas que vamos a tratar de resolver el día de mañana, pero estamos utilizando, vamos a decirles, una base de créditos, de teorías, especializaciones, materias, que pareciera que no están abonando a la resolución de los grandes problemas de la sociedad. Híjole, tocayo, pues ese es un tema maravilloso. Mi experiencia, por lo menos en Brasil, es que decidieron hacer escuelas de periodismo, que eso eran de expertos en la visibilización de ciertas cosas y otras no, y dejar para a un lado, algo así, trabajar el comunicólogo, el que es especialista en volver entendible los procesos de visibilización. Entonces, claro, ahora cada vez es más contundente. Yo recuerdo, cuando estoy en comunicación, me acuerdo que teníamos un switcher que era como de ese tamaño, la Ibero de México, y había acá nos llegó el primer chroma key, que era así como, yo no hice televisión, yo me dediqué a hacer investigación desde el principio, yo pude hacerlo porque se cambió el plan de estudios en esa época, y siempre fue como, qué maravilla, ¿no? Salir en tele y hacer cosas. Entonces, yo creo que hay muchos chavitos que están en las carreras de comunicación que lo que quieren es hacer eso, quieren ser productores, ahora se llama productores de contenido, influencers, no sé qué, o sea, y está bien. Recuerdo una conversa que tuve hace años con Octavio Islas y me decía, mira Jorge, para mí, yo me conformo con que mis estudiantes del TEC de Monterrey, en el Estado de México, puedan tener trabajo. Yo me siento realizado si tienen trabajo. Y mira, me parece de lo más razonable en un sentido. Pero también la universidad no nada más tiene que estar, creo yo, cubriendo los puestos de trabajo que hacen falta. También la universidad tiene capacidad, modo y quizás misión de decir, por aquí no estamos viendo, por allá no estamos viendo cosas que hay que ver. No quiere decir que estos pobres que vienen a trabajar y que lo que quieren es hacer ediciones digitales y ponerle a las fotografías bonitos y hacer memes, perfecto, está muy bien. O hacer documentales. En mi época entraban los compas y yo voy a hacer el nuevo Fellini. Pues, órale, yo quiero ser director teatral. Y está bien. O escritor. Pues bueno, yo creo que nuestra carrera está en medio de una serie de flujos y quizás yo por eso nunca, jamás, ni cuando estudié telenovelas, muchos años a fondo en México, bueno, no telenovelas, estudié la relación de la sociedad mexicana con las telenovelas en México, nunca he considerado que lo que la gente llama, en los periodistas llaman medios de comunicación de masas, ni son medios, ni son de comunicación, ni son de masas, son otras cosas, pero porque la diferenciación, entonces, creo que formar gente con capacidades para poder hacer intervenciones tecnológicas de primer nivel o de primer mundo, mano, sería buenísimo. Pero también la universidad, yo digo, no debería solamente, creo yo, conformarse con decir, ahí le estamos dotando a los empleadores. ¿Qué quieren los empleadores? Por ese criterio, la comunicación sacaron la filosofía, sacaron la lógica, sacaron la literatura, llenaron de materias técnicas padrísimas y empezamos a tener una serie de deficiencias. Nomás vean cómo están escritos los periódicos. Es increíble la cantidad de anacolutos y formas gramaticales, ¿verdad? Vinguismos sin mayor digestión. Entonces yo diría que podría haber por lo menos esas dos, ¿no? Lo que llaman el comunicólogo, el que estudia los procesos sociales de visibilización pública que los comunicadores generan profesionalmente. Si hay de los dos, pues qué padre. Yo soy escritor porque escribo ensayos, bueno, escribo música, bla, bla, pero pues, todavía no me meto a hacer ficción, igual un día me pongo a hacer ficción también,
pero por lo pronto, por ahorita, mi trabajo es ese. Entonces, yo por eso no hice ninguna especialidad en radio, cine, televisión, periodismo, publicidad, relaciones públicas, y había investigación en la Ibero de esos años. Esa fue la que hicieron otros compas, Heriberto López Romo, Chucho Galindo, hicieron, por acá se metieron, y yo no. La Ibero me ofrecía que yo podía hacer mi área menor en sociología de la cultura y la educación, y me fue sociología de la cultura. Entonces, mi área mayor es en comunicación, mi área menor es en sociología de la educación y la cultura. Mi tesis es 1 año y medio de trabajo con campesinos en el Estado de México sobre cómo la comunicación, los medios llamados de comunicación, trabajan acá, y los procesos que me interesaban más de comunicación al interior de ese poblado campesino, Jalatlaco, pasándole a Jusco, y esta interacción cómo se daba. Yo me focalicé más en esto, y en lo otro. Eso no me hace ni mejor ni peor que mi compañero Benjamín Kahn, que es director de cine, director de teatro, director de ópera, dirige telenovelas, trabaja para Televisa, ganó el Festival de Berlín. En mi equipo de fútbol de la Ibero jugaba Guillermo Arriaga, Enrique Luengo. O sea, es decir, yo creo que eso sería padrísimo poderlo como tener más o menos claro. Y también reconozco y agradezco que me hayan dado chance, porque yo de repente pues no estoy muy metido en la discusión de comunicación, en parte porque lo que digo de comunicación pues no está, y en parte porque estoy metido en otras cosas, quizás más en sociología o más hacia ciencias sociales, pero yo creo que es un trabajo clave para la producción de la relación social, y siempre lo ha sido, los procesos sociales de visibilización o de invisibilización. Y lo que ahora se puede hacer con las tecnologías de inmediatez, de que le pongo aquí una trompa al peje y pum, lo me da, o al comandante Borolas, ese me encantó, el comandante Borolas, ¿no? Y bolas, y entonces todo se burla, se ríe, gana, gori, gori, y ya está, ¿no? Bueno, creo que esas dos perspectivas, tocayo, es un reto muy importante que tienen las escuelas de comunicación. ¿Qué formamos? Sociólogos que no hacen sociología, antropólogos que no hacen antropología, sino comunicación, no sé cuánto, o formamos buenos universitarios que sean capaces de entender la labor de visibilización pública que tienen esas organizaciones complejas, bastante complejas, en las cuales van a trabajar, o esos mismos visibilizadores de procesos sociales que no pasan por los medios llamados medios, se llaman medios comunitarios, o la comunicación popular, los procesos de construcción de ciudadanía. Eso es increíble que en México, yo lo veía en Brasil también, en otras partes, en Colombia, increíble que México no tenga una especialización en las carreras de comunicación popular, de comunicación comunitaria. No la hay. Y hay un montón de prácticas, un montón de experiencias, y no pasan, pero que no usan televisión, no usan no sé cuánto, y no son sexys, ¿no? Entonces, parte de lo que yo voy a hacer, espero, acabando el sabático, es acercarme un poquito a la propuesta de las universidades Juárez. Si puedo ayudar a formar profesores, estudiantes, que puedan trabajar con problemas de comunicación y visibilización en las áreas urbanas y populares, lo voy a hacer. Por lo menos ya sé dónde se va a ir mi biblioteca completa, mis 5,000 volúmenes se van derechito a las bibliotecas de la Universidad Juárez, lo cual me parece una pequeña aportación, porque mi papá se formó una vez y nunca pudo pagarse la prepa, ni pudo pagarse, fue becado en el Meche Hidalgo, fue becado mi papá en Chapingo, y mi papá me pagó el 60% del Ibero, yo me la pagué cantando blues y rock and roll, la otra parte en el Ibero, pero ahí me siento una especie como de deuda, ¿no? Una cosa así como de compromiso. Pero ya es un choro personal, ¿no? Disculpen. Doctor, bueno, pues no nos queda más que agradecerle el tiempo dedicado a esto. La verdad es de que pues sí son muchos y grandes los retos, entre ellos pues la transformación de paradigmas para que también los sistemas de evaluación y otro tipo de estructuras que tenemos también encima y que nos están ahí machacando un poco, pues puedan coordinarse para poder trabajar en equipo. Justo el día de hoy quería comentarle que fuimos por ahí a la presentación de uno de los programas del CONACYT, de los PRONACES, por ahí de un PRONAIS que es de Educación para la Inclusión, y la verdad es que llevaron a muchos investigadores, pues porque tenían que estar ahí, porque era un evento que estaba organizando el CONACYT, ¿no?
Y llamó la atención al final de este evento que levanta la mano un señor científico, SB3, de ingeniería, y dice, o era de matemáticas, y decía, ¿y yo qué pinto aquí? O sea, yo después de que terminó todo, ¿yo qué pinto aquí? Y estaba muy molesto porque le habían hecho perder su grande tiempo por estar ahí, ¿no? Y la verdad es de que la pregunta se la regresó ahí la persona del CONACYT y le decía, bueno, pues es que yo no se lo voy a contestar, mejor pregúntese usted qué tiene que hacer desde la ingeniería para poder que todo esto desde la interdisciplinariedad y que se genere ese conocimiento, ¿no? De una manera, pues, transversal y junta. La verdad, fue interesante, pero hace reflexionar, después de todo lo que usted dijo en este momento, que verdaderamente tenemos que hacer un cambio de paradigma, hacia una manera diferente de pensar, desde culturalmente hablando, ¿no? Yo creo que ahí es donde la comunicación y el trabajo que acaba de hacer la MIC junto con usted a través de este webinar, pues yo creo que tiene mucho que aportar. De verdad, muchísimas gracias. Este webinar estoy seguro que lo vamos a estar por ahí difundiendo a través de todas nuestras redes. También vemos muchas personas conectadas, cada vez son más, Jorge, así que yo creo que todos los participantes nos da gusto ver que cada vez haya más, y pues esperemos que esto se siga reproduciendo. Muchísimas gracias, y pues no sé, Jorge, si como presidente que siga ahí para que me entregues el reconocimiento. Claro que sí, y bueno, pues yo igual me sumo a la felicitación y al agradecimiento, Jorge. Por aquí decíamos que de manera virtual te estábamos haciendo la entrega, ya después tendremos la oportunidad de dártelo de manera física por haber participado en este webinar, cómo, cuándo y para qué hacer investigación disciplinaria. Consideramos que tu aportación a la reflexión y sobre todo para seguir actualizando las preguntas que tenemos en el campo va a ser interesante. También quisiera yo agradecerle, bueno, ya que está presumiendo por ahí Jorge el reconocimiento que le estamos haciendo, bueno, pues también para allá, saluda a todos los colegas de la UABC que están el día de hoy conectados también contigo, Jorge, y estas posibilidades que tenemos. Yo le agradezco, perdón, a Juan Antonio Garza Sánchez, que estuvo el día de hoy, como decíamos, moderando este espacio, que también, pues, el valioso tiempo que tuvieron ustedes para compartirlo, y sobre todo esta posibilidad de estar literal de todas partes de la República Mexicana, y algunos colegas que nos siguen también de Hispanoamérica el día de hoy. Los invitamos para que la próxima semana se puedan conectar con nosotros. José Carlos. El doctor José Carlos Lozano va a estar con nosotros compartiendo esta investigación sobre cómo investigar la diversidad de los contenidos televisivos de la plataforma digital Netflix. Considero que también es un tema que puede ser de gran relevancia y utilidad para todos los que se han estado conectando con nosotros. Y bueno, pues nuevamente, gracias Jorge, gracias por el tiempo, gracias a todos y cada uno de ustedes por la conexión. Como siempre, estaremos colgando el contenido de este webinar en unos minutos más en el canal de YouTube para que puedan seguirlo de manera diferida y posteriormente bajarlo en nuestra plataforma, en la página de MIC y las redes sociales. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a ti, Tocayo, a la MIC, de veras encantado de esta perspectiva. Acabo de poner aquí mi correo, porque hay algunas preguntas, me las escriben, yo sí contesto. Encantado de la vida. Gracias, yo creo que es una oportunidad magnífica, de veras estoy muy agradecido en lo que pueda colaborar con la MIC, con muchísimo gusto lo voy a hacer, y tenemos muchos retos por enfrente. Saludos a todos los que mandamos a saludar. Miriam, que todavía está por ahí, Miriam Iglesias y todo el mundo, toda la gente conocida y los no conocidos también. Un abrazo a todos, cuídense y muchas gracias a todos. No, gracias Jorge, si quieres repetir en en el chat el correo, porque creo que no quedó salvado, entonces para que lo pueda yo también dejar en la grabación. En la grabación. Va de nuevo, es Jorge, está difícil, Jorge, minúsculas, @labcomplex.net. Lo voy a poner en el chat, Jorge, pero está como privado, no sé por qué. Ahí está, creo, no sé si está bien ahí, Jorge, @labcomplex.net. Exacto, .net. Perfecto. Yo respondo como pared. Si me escriben, muchas gracias de nuevo. Saludos desde la bella Tijuana. A punto de hacer una manifestación para que le paguen a la UABC 1,600 millones de pesos que le debe Kiko Ratón, el gobernador de aquí. Bueno, perdón, van a correr, pero no puede ser, ¿no? Los profesores no saben si van a cobrar la quincena que viene. Entonces, va a haber una manifestación en Mexicali, a la cual por supuesto estaré porque me toca otro seminario por allá. Muchas gracias, muy amables a todos. Un gran abrazo, colegas. Nos vemos.
Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Fellito, chao. Hasta luego.